nivel mundial son con los temas con relación a la sostenibilidad, Environment, Society and Governance, EI o ESG. Vamos a hablar también sobre el tema de liderazgo y comunicación, qué tan importante es estas habilidades para que puedan crecer profesionalmente. Vamos a darles un mapa de ruta para que puedan ustedes tener un alineamiento de cómo debería ser su carrera profesional. Un camino global con respecto a lo que potencialmente pueden, si es que, por ejemplo, la minería no solamente es, por si bien es cierto, Perú es potencial en minería, pero no solo se hace minería en Perú, minería se hace en el mundo. Hay países potencias, pero también hay países que no son potencias, pero también tienen operaciones mineras. ¿Y cuáles son los destinos top para los peruanos? Permítanme comenzar con algo que puede sorprenderles a todos ustedes. Y creo que ayer en una de las clases que comentábamos es que casi todo lo que tocaron durante la mañana y esta tarde, su teléfono, su cargador, el bus, el auto en el que viajaron, todo eso lo que ven a su alrededor actualmente y vean alrededor actual, en sus casas, en sus oficinas o en el carro donde estén tomando, existe gracias a la minería. Sí, señores, todo lo que ven alrededor existe gracias a la minería. La minería es el sostén de una sociedad moderna. Los cables de cobre que transportan cada electrón en sus dispositivos, el litio alimenta sus baterías, el silicio viene del sílice, que es un mineral, el acero en cada edificio a su alrededor comenzó como mineral de hierro. La minería literalmente es la base de la civilización moderna. Ahora miren lo que viene, la transición energética global. Han escuchado el tema de decarbonización, reducción de gases greenhouse gases, y todo eso que está relacionado a tener unas industrias amigablemente ambientales. Entonces existen vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, sistemas de almacenamiento de baterías. Todo eso requerirá drásticamente o dramáticamente, porque es increíble la cantidad de volumen, mayor cobre, litio, níquel, cobalto, tierras raras que el mundo produce, que la tierra produce. Perú ya está en el centro de la historia. Nosotros, los peruanos, con la minería peruana, somos el segundo productor mundial de cobre, es el primero de plata. Esto no es solo un orgullo nacional, y si bien es cierto, todos estamos orgullosos, están en el ranking. También, si lo ven de otra perspectiva, es una ventaja competitiva como profesionales peruanos ingresen a este campo laboral. Cuando alguien diga la minería es una industria que está muriendo, es una industria que daña, que impacta negativamente a una sociedad, miren a los ojos y díganle, señores, sin minería no tiene vida, sin minería no existe transición, sin minería no hay inteligencia artificial, sin minería no hay economía, no hay economía moderna. La minería no está muriendo, la minería no impacta, la minería se transforma. Y ustedes, los futuros líderes, los 140 becarios, son los que futuramente van a estar liderando esta transformación. En minería, ¿qué rápidamente cómo se transforma? ¿Por qué digo que la minería rápidamente se está transformando? En principio tenemos una minería tradicional que en su momento ha tenido ciertos detractores por ciertas prácticas, pero también tenemos una minería moderna. En el lado izquierdo tenemos algunos ítems de minería tradicional y en el lado derecho de la minería moderna. La- el mantenimiento, por ejemplo, el primero es el mantenimiento reactivo
solía significar esperar a que un camión se rompiera para repararlo. Ese antes era el modelo de mantenimiento. Hoy existen los análisis predictivos y los sensores y la automatización que prácticamente nos predice o nos ayuda ya a que una faja, un rodamiento o un motor te avisa que puede estar fallando en un determinado tiempo, 1, 2, 3 días, un mes. Que eso te ayuda a tener un modelo de mantenimiento, una predicción de tus planes y demás. Así que puedes reemplazarlo, ese componente o esas partes, gracias a una predicción, un análisis. Y ahora que tenemos con lo que es inteligencia artificial, mucho aún mejor. Los procesos manuales, en el primero y segundo punto, han sido reemplazados por la automatización. He visto personalmente flotas de acarreo autónomos en operaciones en Canadá. Acá en Perú tenemos también una de las operaciones que trabajan camiones autónomos. No solo camiones, también tenemos lo que son perforadoras. Tenemos en minas subterráneas, algunos no autónomos, es decir, control remoto, algunos levantamientos topográficos y demás. Entonces, todo eso existe ahora en la industria minera. Estamos hablando de lo que era antes y lo que es ahora. Y la sostenibilidad es el environment, social governance, ha pasado de ser un casillero, de un informe, a un imperativo estratégico. En esta parte de departamentos locados o separados, un ejemplo es ese, ¿no? Estamos hablando del tema ambiental, social y de gobernanza. Ya no es solamente un checklist en el proceso o una burocracia. Ahora ya existe o es parte de una actividad y un análisis holístico o una toma de decisiones holísticas donde todas estas áreas tienen que ser incluidas para poder no solo operar o tener el permiso, sino operar también. ¿Esto qué significa para ustedes? Que el profesional minero del futuro no es solo un ingeniero con casco, es un relacionista comunitario, un estratega de sostenibilidad, un pensador sistemático. En el siguiente punto tenemos lo que es un análisis o analítica limitada. Ya tenemos lo que es la información a tiempo real, gracias a la modernización. Esto nos ayuda a tomar decisiones. También, por otro lado, teníamos el planeamiento convencional. Ahora tenemos lo que es la inteligencia artificial que nos asiste para tomar decisiones. Existen más operaciones mineras que están cambiando a un sistema integrado de operaciones que son asistidos por la inteligencia artificial en la planificación y predicción y demás. Acá en la parte de abajo tienen algunos puntos o temas que están emergiendo de la inteligencia artificial, machine learning, camiones autónomos, gemelos digitales, drones, geometalurgia en tiempo real y otros. La cantera de talentos inicialmente empezó solo con minería. El instituto se llama Instituto de Ingeniero de Minas del Perú y empezamos con minería el primer año. El segundo año ingresamos a geología, el tercero, cuarto y quinto incluimos a metalurgia y medio ambiente. En medio ambiente hemos puesto algunos temas de permisos, algunos temas sociales que están contribuyendo a entender un poco más o a los alumnos entienden un poco más con respecto a los diferentes aristas que tiene la operación. En este caso, como son 4 carreras que las que están dentro de la cantera o dentro de la currícula de la cantera de talentos, les quiero mostrar cuáles son las carreras o las áreas de que ustedes profesionales mineros, metalurgistas, geólogos y ambientalistas pueden trabajar. En lo que es en la ingeniería minera, en la disciplina que la mayoría de las personas se imagina, abarca planificación minera, geotecnia, perforación, voladura, ventilación en caso de temas minas subterráneas,
inclusive excelencia operacional, que algunas operaciones las tienen. Estos profesionales mineros lo que hacen es enseñar, operar la misma mina. Se exige, en estos tipos de roles existe o las exigencias que tengan un nivel técnico operativo, ¿ya? Y también tengan, un momento, me está mandando un mensaje de Celia. Un momento, Yesenia, a ver, déjame chequear. Yesenia, está todo, he chequeado, es el internet, es el que tengo ahora. Según parece que todo está bien. Continuamos, ¿te Ok. parece? Sí, por favor, ingeniero. Gracias. Ya. Tenemos el otro lado, en la segunda columna, como podrán ver, tenemos lo que es la metalurgia, es la ciencia que convierte la roca en metal. Son los especialistas y creo que una de las disciplinas más complejas que tienen las operaciones en unos procesos. Los metalurgistas diseñan y operan las plantas de procesamiento que trituran el material, lo muelen, lo flotan, lo lixivian, infunden el mineral para obtener catos de cobre, lingotes de oro y tal vez lingotes de plata. La optimización de la recuperación puede significar millones de dólares de diferencia en una sola operación. ¿Por qué? Porque está muy relacionada a la recuperación. ¿Qué áreas o qué campos tienen los metalurgistas? Tiene lo que es procesos de minerales, tienes lo que es optimización de recuperación, la hidrometalurgia o la geometalurgia, tiene lo que es gestión de tailings y tiene obviamente procesos, innovaciones y demás. El tercer campo para los geólogos, y bueno, es donde todo comienza, la geología es donde todo comienza. En tema de geología tenemos diferentes ramas, tenemos lo que es la geología de exploraciones y también tenemos lo que es la geología operativa. En este caso, la geología de operaciones son los geólogos que se dedican a caminar en los cerros, a hacer mapeos, a hacer geofísica, a hacer geostadística después para poder encontrar un depósito. No siempre todas las investigaciones que hacen llegan o decantan a una operación minera. El trabajo que ellos hacen es muy esperanzador y tienen que ser muy motivados para poder seguir avanzando a pesar de los resultados que potencialmente no se den en el camino. Tenemos algunos campos que puedan trabajar en el tema de exploraciones, de recursos, modelos recursos, en temas de geología estructural, geostadística o conocimiento del depósito. En este último tenemos los profesionales del medio ambiente. Yo puedo llamarlo que son la conciencia de la industria minera, de alguna forma. Ellos gestionan el agua, protegen la biodiversidad, mantienen la licencia social. Muchos de ellos también trabajan en la parte, no solamente en la parte área ambiental, trabajan en el área de permisos. Y todo esto sirve para operar una mina. Quiero confesarles y también ser honesto y directo, es que esta área de medio ambiente está creciendo más rápido que cualquier otro en nuestro sector. Y esto obviamente, y no sector solo en Perú, sino a nivel mundial, y esto se debe a todas las regulaciones que tenemos y todas las regulaciones que se están aplicando, que están muy relacionados a la protección del medio ambiente. Las empresas que fallan en desempeño ambiental pierden sus licencias de operación. La demanda de grandes profesionales ambientales nunca ha sido mayor que antes, los últimos 20, 30 años. Este slide, básicamente, el resumen es que la minería necesita profesionales con diferentes características, con disciplinas múltiples.
Solo estamos nombrando 4 de ellas. ¿Por qué? Porque son las 4 profesiones que tenemos en nuestra cantera de talentos. Por otro lado, que tenemos es las habilidades que necesita la industria. Hay algo que he visto muy repetitivo y puedo decir inclusive un mea culpa. Nosotros los ingenieros nos destacamos por habilidades muy técnicas, pero nos estancamos por falta de algunas habilidades como es la de comunicación y liderazgo. Muchas veces nuestra fortaleza técnica es la suficiente, pero es un problema. No puede influir, no poder liderar personas en situaciones de incertidumbre o en situaciones de complejidad. No presentar una recomendación al equipo, no ayudar a generar ciertas estructuras para abordar un problema o un trabajo. Eso hace la diferencia. La competencia técnica de alguna forma respalda, te ayuda, te abre puertas, pero las habilidades de comunicación, liderazgo, son las que te dan y te abren las oportunidades. Las oportunidades que te da el crecimiento profesional. En como verán, tenemos 3 columnas, que es las habilidades técnicas, habilidades humanas y estratégicas. En el lado izquierdo, como verán, hay una distribución de cómo deberían ser las habilidades con respecto a lo que estamos mencionando. Si se dan cuenta, habilidades técnicas es 35%. No quiere decir, ojo, no quiere decir que porque son habilidades técnicas solo tengo que saber el 35% de mi carrera y con eso me basta. No, no. Tienes que entender muy bien tu negocio, tienes que aprender muy bien toda la información técnica posible que demande tu carrera profesional. En el caso de los mineros, planificación, algoritmos y demás. En el caso de metalurgistas, tema químicos, geólogos, el tema estructural, mapeo, identificación de minerales, igual que los ambientalistas. No estoy diciendo que aprendan menos, estoy diciendo que aprendan más, solo que el 35 ese 100% solo representa 35% de las habilidades que deberías tener si quieres abrir camino. ¿Qué otras habilidades tienes que tener? Las habilidades humanas que están graficadas acá en una lista de 5, que es la comunicación, el liderazgo, la habilidad de adaptarse. ¿Qué tan complicado es adaptarse? Es más complicado de lo que ustedes creen. Existe un tema, hay una curva, cada cambio existe una resistencia que usualmente puede demorar entre 1 a 6 meses. A nadie le gusta que nos cambien la forma de hablar, la forma de manejar un proceso. Inclusive, cuando nos cambien las asignaciones y las tareas, nos incomodamos porque ya hemos generado unos ciertos procesos, ciertas formas de trabajar y cuando existe un cambio, nos resistimos. Los que van a hacer son más fáciles adaptables para cambio y que su curva de adaptabilidad, su resistencia al cambio sea menor. También tenemos un tercer cuarto, que es la inteligencia emocional. Y eso es interesante para nosotros. Muchos de nosotros a veces reaccionamos en función de las emociones. Primero reaccionamos, después pensamos. La inteligencia emocional es que podamos nosotros controlar de alguna forma nuestras emociones, sea de euforia o sea de miedo o de enojo. Tenemos que poder controlar eso para poder tener ciertas relaciones, buenas relaciones con nuestros compañeros, con nuestros subordinados, con nuestros jefes. Es complicado. Ya.
pero cuando tú estás obligado a poder definir o poder desarrollar esas habilidades, te vas a dar cuenta poco a poco que sí es lograble poder lograr esas habilidades. Hay algo que es el quinto, que lastimosamente las universidades en el Perú están diseñadas para no enseñar esto, que son las habilidades de elaboración en equipo. ¿Y por qué no están diseñadas? Es porque siempre pues, tenemos nosotros notas individuales, trabajos individuales. Algunas universidades, yo estudié, por ejemplo, estudié en Kellogg, una universidad en Estados Unidos. Muchos de los cursos son con notas colaborativas, son notas en grupo, no son notas individuales. Creo que 10% de las notas son individuales. Lo interesante de esta universidad, te cuento, es que nos hacía trabajar. En principio nos hacía un análisis de nuestras características y nos hacía trabajar a personas muy distintas a nosotros. Y eso era para que para poder retarnos, se puede trabajar en algo. Obviamente, los primeros reuniones no era tan fácil, ya obviamente de forma de liderar, coordinar, expresarse, además de totalmente diferente. Trabajar en, pero trabajar en colaboración significa entender a la persona y conectar en práctica el objetivo y entender que existen diferencias y las diferencias se hacen de alguna manera enriquecedoras. Si no aprendemos este tema de habilidades de colaboración, lo que va a suceder es que la primera diferencia, cuando vamos a sentir ofendidos o vamos a reaccionar, y finalmente ese objetivo final o el objetivo del trabajo se va a dar. Estamos hablando de 5 habilidades humanas que considero y recomiendo que los jóvenes puedan desarrollarse. Ahora, y no tan jóvenes, estas son habilidades que nos aprenden como una materia, nos aprenden como si fuera un software o una análisis data. Son habilidades que se necesitan trabajar continuamente. Después tenemos habilidades de estrategia. Son habilidades que te van a llevar a un nivel superior con respecto a las decisiones como cuando tienes incertidumbre. Los ingenieros, ya nos resistimos a esto cuando nosotros consumamos dos y tomamos la decisión de consumamos dos. Peticiones con incertidumbre, uno más uno tal vez dos. Tal vez nuestro número. Entonces tenemos que hacer diferentes tipos de análisis de sensibilidades y entender los riesgos para que tengas saber cuál es la decisión que tomas en función a un análisis de incertidumbre. Hay modelos matemáticos también para poder ayudarte a pensar estratégicamente. Otro, no todas las operaciones financieras, lo que es gestión de riesgos. Gracias he tenido a poder trabajar en compañías mineras que manejan mucho el tema de análisis de riesgos. En diferentes áreas, gestión de riesgos operativos, gestión de proyectos y demás. ¿Qué sirve especificar con anticipación algo que puede impactar tu proyecto? ¿Y para qué sirve? Sirve para anticipar un plan. Si eventualmente sucede eso, tiempo de respuesta será corto y mitigar el impacto negativo. El día de ayer tuve un par de clases que les decía, la minería no solo es mover mineral y sacar, o sea, si pensamos como mineros, que no es solamente hacer clasificación temporal, los geólogos ver identificar si es mineral, los geologistas sacar el agua y los medioambientalistas proteger el agua. Si pensamos de esa forma, estamos solamente en la primera etapa del desarrollo. Nosotros, si queremos escalar de un nivel a otro, tenemos que pensar que la industria minera es negocio. Un negocio que el gerente general necesita poner en valor. Un negocio que los accionistas necesitan saber que este proyecto es rentable. Un negocio que los stakeholders necesitan una utilidad. Entonces tenemos que tener ese pensamiento de finanzas, de economía. Que todo lo que hacemos debe tener un valor económico rentable para nuestra operación. Y le digo esto porque, por supongamos, ponemos unas reglas
por tema de permisos o por tema de algunas reglas que teóricamente suenan muy excelente para el papel. Pero si no tenemos este pensamiento económico financiero, nuestra estación potencialmente estaría enlatando una operación minera por un acuerdo, un flete o algo que hace, que exige más de la ley por un tema simplemente que se le agrega. Y esto sucede en muchas ramas de la minería, no solo eso, también el tema de planificación. A veces queremos y nos exigimos para tener ciertas decisiones que no necesariamente están alineadas a la parte financiera. El otro es tener un sistema de pensamiento sistemático. Cuando hablo de temas de pensamiento sistemático, es que todo tiene que tener un proceso, un progreso, una estructura, desde la planificación, desde la toma de decisiones, tiene que tener un sistema, no puede ser al azar. Inclusive tu día a día tiene que tener, estar pensado en tomar decisiones progresivas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Aló? No, ingeniero, parece que no hay ninguna pregunta. Ya. Esta es inteligencia artificial. Inteligencia artificial, minería. Ahí se le puede meter una. Sí, Ya, inteligencia artificial y minería. Eh, la inteligencia artificial no está llegando a la minería. La inteligencia artificial ya está en la minería. La pregunta no es si cambiará su trabajo, lo hará a la vez. La pregunta es si será alguien que use ustedes inteligencia artificial. ¿Ustedes son las personas que van a usar inteligencia artificial o ustedes van a ser reemplazados por alguien que use inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una herramienta. Miren el gráfico de la derecha, como verán acá, el gráfico de la derecha, está acá, ya son del año 2019 hasta la fecha del 24. Son las inversiones tecnológicas en inteligencia artificial. Los datos en la minería han crecido sustancialmente, exponencialmente, podríamos decir. ¿Ya? Estamos hablando de 1.2 billones a 7.9 billones. En lo que es inteligencia artificial. Estamos hablando de muchos temas, como cambios autónomos, predicciones, y todo relacionado a inteligencia artificial. Entonces, la universidad, los profesores, los ingenieros, desde con cierta antigüedad, los jóvenes tienen que pensar que la inteligencia artificial viene a facilitarnos la vida. Un reporte, lo que antes podía hacerse en días, puedes hacerlo en un par de minutos, con buen prompt. Obviamente tienes que revisar para que existe el tema de calidad y demás. El que no lo use es que no está usando la ventaja de la nueva tecnología. Pero ¿qué significa inteligencia artificial para ustedes, los estudiantes, los ingenieros? No significa que ustedes van a ser ingenieros o van a hacer algoritmos, cosas parecidas. No, eso no es una idea. Ustedes no necesitan escribir algoritmos en machine learning desde cero para entender cómo es inteligencia artificial. Pero sí lo que sí necesitan es entender la data, el output o el resultado. Muchos de ustedes usan inteligencia artificial para hacer sus tareas y demás. Es lo que se ayuda a la inteligencia artificial. Pero ¿cuál es la necesidad de ustedes o la habilidad que tienen que tener ustedes para entender la información, para entender la data, para entender los números? Esa habilidad sí hay que tener, de entender los resultados, de interpretar las salidas de un modelo.
inclusive cuestionar las recomendaciones que te da la inteligencia artificial y desafiar. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de desafiar a ChatGPT cuando viene un resultado y dices, no me parece, la experiencia es esto. Y ChatGPT trata de discutir contigo y a veces te valida o comienza a sacarte mayor información para replantear o defender su idea. O sea, el ChatGPT o como otros softwares igual que ellos, lo que hacen es se desarrollan tanto como vapor. Entonces, las habilidades que uno tiene que tener no es el copy-paste. Seguramente muchos profesionales hacen eso. La habilidad que tenemos que tener es el entendimiento de la información de las inteligencias artificiales. ChatGPT es uno de ellos. Ahora en el mercado puedes encontrar inclusive creadores de algoritmos, creadores de software, creadores de presentaciones, infinidad de softwares o inteligencia artificial que les puede ayudar y facilitar la vida. Les recomiendo enfáticamente a todos ustedes, independientemente de qué profesión son, pueden ser las cuatro porque tenemos en la cartera de talentos o pueden ser otras que pueden estar escuchándonos ahora. Aprenden los fundamentos básicos de análisis de datos. No les digo que sean expertos en Python o un tipo de lenguaje. Lo que les digo es que tengan los fundamentos, tengan un nivel de Excel avanzado, aprendan Power BI, Tableau para visualización. Estas herramientas ya no son competencias adicionales que ustedes deben tener para la industria peruana como para la industria del mundo. Estas son ya necesidades que un egresado o ingeniero debe tener. Recuerden esto, que inteligencia artificial no reemplazará a los profesionales mineros, pero los profesionales mineros que usan inteligencia artificial efectivamente sí podrán reemplazarlos a los que no usan. Entonces usen la inteligencia artificial tanto como puedan, pero analicen los ingresos y los resultados y pueden hallar cosas interesantes. Seguir directo, creo que ya tocado de alguna forma el tema de la sostenibilidad, que está muy relacionado con medio ambiente social y gobernanza. Esto ya no es una opción, les mencioné hace un momento, y es el precio de entrada que tenemos que pagar la industria minera y otras industrias también. Ahora sí, muchos años atrás, la área de medio ambiente o la protección del medio ambiente, creo que puedo decir que es muy joven. Cada más universidades tienen esta profesión. ¿Y es por qué? Porque la necesidad de la industria minera, como otras, la están requiriendo. En el años o décadas anteriores, las empresas mineras se enfocaban en la parte operativa, más después viene la parte de seguridad, y ahora ya no es suficiente la parte de producción y seguridad. Ahora ya los inversionistas grandes, con fondos de inversión, fondos y demás, se preocupan para qué tal es tu sostenibilidad, que está relacionada al medio ambiente, social y gobernanza. Qué tan fuerte eres como operación para lograr eso. ¿Y por qué? Porque los inversionistas están alineados con sus ideas. Los gobiernos exigen evaluaciones de impacto ambiental, de escala y de profundidad que simplemente no existían hace 20 años. Y yo les digo, yo trabajo, estoy fuera de Perú hace 11 años. Estoy viendo un proyecto ahora en Perú y créeme que en los 10 años yo estoy totalmente desactualizado con respecto a permisos. Tengo que actualizarme, estoy en proceso de actualización, pero la cantidad de nuevas leyes con respecto a sostenibilidad, medio ambiente, social y gobernanza ha cambiado sustancialmente a lo que era antes. Y seguramente seguirá cambiando con ciertas, con el objetivo de generar cierta responsabilidad a las operaciones mineras y a las compañías mineras. El agua es el problema más crítico en la mayoría de las jurisdicciones mineras. Tenemos operaciones mineras en Perú y en el mundo que no han podido operarse por puedo decir, una ingeniería o una decisión que no contemplaba
los impactos a la parte hídrica, sea subterránea o superficial. Las minas que operan en regiones áridas, ya, donde el agua es escasa y con la agricultura de comunidades locales, el tema de agua es crítico. Si tú abres una operación minera, tienes que considerar eso como un aporte a las zonas aledañas. Entonces, el tema del agua, por ejemplo, hay muchas operaciones ahora que están tratando de impactar las zonas de agua y están trayendo o buscando desalinizar las aguas del mar para operar. Una de las minas que tenemos que lo está haciendo con éxito esto es Cerro Lindo. Cerro Lindo usa agua del mar en sus operaciones. ¿Ya? El otro punto es la seguridad de los relaves. Ustedes han escuchado dos catastróficas fallas en dos operaciones. Una en Brasil, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es Brasil, y la otra fue en Canadá, Montreal, donde prácticamente se quebraron los diques y generaron toda una contaminación ambiental, contaminación a los ríos, a los suelos. En el caso, yo he visitado esta mina en Canadá, el impacto después de varios años se puede visualizar. Toda la fauna en realidad fue impactada, inclusive la flora alrededor de todas esas zonas fue impactada. Debido a esto, los marcos de seguridad de presas y los estándares de presas y construcción de presas han generado nuevas necesidades. Nuevas necesidades de expertos en seguridad y técnicas desde el punto de vista geomecánico, desde el punto de vista ambiental, inclusive desde el punto de vista no solo de manejos de técnicas. ¿Y esto para qué? Para asegurar que el manejo sea el más adecuado, sin impactar. Existen nuevas regulaciones. Es más, en Perú existe todo un grupo con respecto al tema del manejo de técnicas. También tenemos lo que es la reducción de carbón. Habrán escuchado que muchas operaciones mineras, muchas compañías mineras tienen un objetivo de llegar inclusive a 0% de emisiones de carbón para el 2050, 2030. Perú también como país ha comprometido a tener reducciones de emisiones de carbón. Entonces, esto ya no es una promesa, ya es una necesidad de sobrevivencia humana de esa forma. Entonces, la industria minera no está ajeno a ello. La industria minera tiene que tener sus operaciones, sus planificaciones, sus acciones que realizan alrededor de sus operaciones, tienen que estar enfocado a la reducción de carbón. Pueden ver que algunas compañías ya usan paneles solares en mayoría de sus operaciones. Están usando camiones eléctricos de diferentes procedencias para poder mitigar la emisión de CO2. Entonces, yo puedo cerrar que la minería con propósito crea valores de largo plazo. Hemos hablado un poco de liderazgo y comunicación. Tú no necesitas un título para liderar. El liderazgo es un comportamiento. Pero les cuento un poco. Yo conversaba con ciertos compañeros. Yo lidero un grupo de mi universidad que le llamamos Rumbo a la Excelencia. Y lideramos hace 8 años y hacemos diferentes tipos de eventos. Y siempre, obviamente, no es que se hace solo, se hace con un grupo de personas. Y una de las cosas que les digo es, hey, trata de liderar este grupo, pero velo de esta forma, que si bien es cierto vas a emplear tiempo, pero ve de la perspectiva que al tratar de liderar este grupo va a ser difícil porque no son tus reportes directos, son personas compañeros o inclusive solo conocidos de la universidad. Trata de liderarlos en el camino. Es una forma real, práctica, que no te impactará si lo haces mal, pero te va a ayudar a generar habilidades porque tienes que convencer a personas en organizarse, tienes que convencer a las personas a crear una estructura de trabajos, tienes que influenciar en ellos y encontrar sus intereses. No es sencillo, porque primero tienes que convencer a uno, a dos y a tres. Entonces, a lo que quiero decir es que en la medida que puedan, traten de
estar en grupos de diferente índole. Tenemos grupos de las universidades. Si no tienen en sus universidades ningún grupo, créenlos. Creen un grupo. Un grupo de dos, ya es un grupo. Estás liderando uno. Un grupo de 10, comienzan a crear. Tengan esas iniciativas, esa proactividad para poder generar grupos y liderar bajo un propósito. El propósito que tiene este grupo que les comento, el propósito es crear excelencia. Tenemos una afinidad de todos los que tenemos, estamos involucrados. Obviamente no son todos. Y ahí va a estar un poco de lo que les hablaba en algún momento, al inicio, propulsa tu carrera. No esperes, no desees. Entonces, los que estamos alineados en este grupo, de alguna forma, estamos queriendo propulsar nuestra carrera. ¿Y quiénes estamos ahí? Les cuento. No solo están recién estudiantes o recién egresados, hay gerentes de diferentes niveles que aún siguen con la idea de que tienen que propulsar su carrera liderando grupos, generando cambios, generando con propósito. Porque liderazgo no se aprende en una charla, no se aprende en un curso, se aprende con la práctica. La influencia, el tema de comunicación, se aprende con la práctica. Traten de tomar oportunidades donde ustedes pueden expresar sus ideas. Traten de hacer presentaciones de gratis. No esperes que te paguen para hacer presentaciones, para que tengas la oportunidad de generar ciertas habilidades de comunicación. Trate de tener todas las oportunidades posibles para poder hablar en público. Pero no solo hablar por hablar, es tratar de tener una historia en lo que quieras, el mensaje que quieras comunicar. Trate de tener un propósito en el mensaje. A veces hablar poco es más. Otro es el tema de cómo emites un correo, una carta, un reporte. Debemos ser enviar un correo con mucho cuidado de no generarte largas listas o emails, porque en principio no pocas personas lo van a leer. Trata de enmendar el mensaje en pocas líneas. Otro tema importante es el tema de la comunicación a través de culturas. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar de un país a otro, entendemos que esto es crucial. La forma como abordas de la comunicación entre un país y otro puede marcar la diferencia. Solo para comentarles, por ejemplo, nosotros en Perú saludamos de una manera, que es un beso en la mejilla. En otros países no se saluda de esa forma. Si tú tratas de hacer eso, puede ser muy invasivo. Entonces, estamos hablando de un lenguaje un lenguaje corporal. En un parte de otros países no puedes mirar los ojos. Hey, me dices, pero yo soy así en mi país. Sí, en tu país, en tu cultura, pero no en la cultura de los otros. Inclusive, nosotros que trabajamos en Perú, nuestras culturas de lo que nosotros vivimos en Lima, de repente es diferente a los que viven en las operaciones, en las comunidades alrededor de las operaciones mineras. Entendamos cuál es la cultura, entendamos cuál es la forma como ellos se comunican. Sí, de repente yo soy así, de repente soy muy directo, entendamos eso. A veces eso marca la diferencia. Otras cosas que les puedo comentar es que les dije, hay diferentes clubes donde pueden usted practicar llama public speaking, que es conversación en frente de alguien, que es el Toastmasters, por ejemplo, a nivel mundial existe. Atiende conferencias, trate de generar papeles, documentos, que puedas tú, de alguna forma generar estabilidad que no lo aprendes en la universidad. En lo que respecto a lo que es los comunicadores, em, tienes que tener la habilidad de influenciar en las decisiones a todo nivel.
Ahora, eso les puedo decir que no es una habilidad que se va a generar bajo una receta. Y mucho de eso es que tienes que conocer quién es el receptor. Hay muchas personas que compran una idea visualmente, otras bajo números. Entonces tienes que entender cómo es tu receptor, quién es a quién estás vendiendo la idea. A veces inclusive el que te compra la idea puede tener ciertos sesgos con respecto a ti. Entonces usa otro tipo de influencias, usa con quién esta persona es afín y trata de influenciar a través de alguien más. Otro tema es cuando lideras equipos, lidera con claridad y con confianza. Inclusive para cuando las noticias no son tan cómodas y sean ásperas, es preferible ser honesto, ser humano, decir que no sé lo que está ocurriendo o decir nos estamos equivocando, cómo volvemos a orientarnos, que pretender saberlo todo, que pretender que todo tenemos en control. Eso no genera confianza. Genera confianza cuando eres honesto y el equipo lo va a agradecer y el equipo lo va a reconocer. Otro tema importante es ganar visibilidad. Cuando digo ganar visibilidad es hacerse notar. Ustedes, por ejemplo, en mis charlas que he tenido inicialmente, en mis dos charlas, puedo decir que ha habido 3 personas en cada charla. Si no te ven, no van a tener en cuenta. En estas charlas, ustedes que tienen los 150 alumnos, cada curso que ustedes tienen una oportunidad potencial de ser contratados, porque el ingeniero que está al frente de ustedes, que no solo se ha tomado horas de preparar una presentación, sino se ha tomado horas para practicar un speech, y no solo es eso, sino tiene toda su experiencia de años, lo está pasando a esta presentación, potencialmente es su futuro empleador, su futuro jefe. Entonces, si tú estás escondido con tu cámara y haciendo otra cosa, menos atender y generar visibilidad, simplemente estás ahí, vas a existir, pero nadie te va a ver y nadie te va a considerar. El otro es mantener el momentum en tu carrera. En principio, algunos que dicen, quiero tener mi año sabático. Sí, de repente es bueno tener tu año sabático, pero tienes que entender en qué parte de tu carrera la quieres tener. Tienes que entender que como les dije al inicio, estos primeros años, 2 a 5 años, es indispensable para ustedes poder entender que es la base del futuro de su carrera. No pierdan ese momento. El otro es construir una reputación profesional. Esto es importante y es increíble porque esta reputación profesional no solamente involucra al desempeño, a cómo tú te ves, sino cómo la gente te ve. Y de alguna forma, pues, en el Perú es interesante porque el Perú les gusta a la gente hablar de lo que saben y de lo que no saben y de lo que no han visto de la vez. Entonces hay que ser muy cuidadosos desde el punto de vista profesional, de cuidar toda la forma posible del comportamiento. Y si en algún momento existe alguna forma de que alguien pueda dañar tu reputación, siéntate y ten una conversación que llama conversaciones difíciles, de expresar de alguna forma tu malestar por las cosas que esta persona podría estar haciendo y que te gustaría mejorar la relación con esa persona. Que eso finalmente ayuda de alguna forma para parar esas personas que les gusta hablar más de lo necesario. Entonces, el tema de liderazgo y comunicación, acá lo pongo abajo. Los conocimientos técnicos abren puertas. Tu comunicación te abrirá las siguientes puertas después de eso. Acá lo que llamamos un roadmap.
Como les dije, esta presentación está orientada para los recién egresados o alumnos de los últimos años. Entonces, recuerden siempre esto. Y les cuento un poco cuando yo grafiqué esto porque es un roadmap. Cuando yo estudié mi carrera de ingeniería de minas en una universidad nacional acá en Perú, pero mi primera maestría lo hice en Canadá. Una de las cosas uno de los primeros cursos cuando hice la maestría en Canadá era cuál era el roadmap como egresado de esta universidad, que es la Universidad de British Columbia. Y te daba ciertas pautas en qué año debería ser jefe, en qué año debería ser supervisor, en qué año debería ser gerente, en qué año debería ser CEO. Te decían, tenías que ser CEO. Nosotros desarrollamos y enseñamos CEOs. Seguramente, pues, uno de toda esa universidad habrá llegado a ser CEO, pero la mentalidad que tiene esa universidad de marcarte el camino es clara. En este caso, lo que yo he usado, obviamente en otro gráfico, estoy enseñándose cuál es el camino que ustedes deberían tomar ya hacia adelante. Y entender que las acciones que ustedes tienen ahora ya puede afectar en el mediano y largo plazo. Y que las acciones que pueden tener ahora pueden construir futuro. ¿Ok? Entonces, vamos a tomarlo al principio, los primeros años como estudiante. Ahora, vamos, bien como ven, acá son cinco steps o cinco pasos a seguir en función a los años. Todos vamos a llegar a la cantidad de años de experiencia, porque después que nos egresamos o egresamos, inclusive cuando no conseguimos empleo, va a ser nuestro año de experiencia sin trabajar en la industria la industria o la disciplina que tuviste. Eso va a ser tus años de experiencia. Entonces, si decidiste estudiar una carrera, o sea, geología, metalurgia o ambiental, hay que enfocarnos el primer año en construir y entender los fundamentos técnicos de tu disciplina, entender qué herramientas tiene. Enfócate en eso. Y también enfócate en crear un network. ¿Y por qué network? Porque es lo que te va a abrir la primera puerta de tu carrera profesional. Deben crear ustedes su página de LinkedIn y ya ahí haber escrito a todos esos profesores que les han enseñado presentándose y decirles qué parte de su presentación les ha impactado y de alguna forma tal vez decir, ¿sabes qué cosa me gustaría que me pueda dar unos 5 minutos o 10 minutos para preguntar un par de cosas más? Recuerda que hablé del tema de visibilidad. En principio eso te hace visible y segundo, te ayuda a activar tu network. Ahora, mira, Santiago, pero yo he escrito 10 veces y ninguno me contesta. Ok, escribe 100, pues entonces. Cuanto más escribes, seguramente tendrás la probabilidad de que alguno te conteste. Porque de eso se trata. Tienes que tener la intención de crear tu network. Y estamos hablando de los graduados. Entonces, primero tiene que enfocarse a tener su primera práctica, su primer trabajo. Este primer trabajo, primera práctica, no necesariamente es la práctica de tus sueños. ¿No? Es la práctica que tú quisiste toda la vida. Yo les cuento, yo al principio tenía un profesor de tajo abierto, muy didáctico, no, no tan didáctico posible, pero muy didáctico el tema de que expresar lo que hacía el software lo tenías que hacer en papel, ¿ya? Y me gustó mucho en realidad eso, me gustó mucho el tema de planificación minera de OpenPit. Y eso fue mi sueño al inicio, si estaba el boom de Yanacocha y de los sueldos infinitos de utilidades y todo ese tema, entonces estaba muy emocionado, muy motivado a que yo quería ser OpenPit. Pero nadie me había guiado, no había una cantera de talentos, no había un roadmap el que les estoy explicando ahora. Entonces no hice ni construí mis fundamentos técnicos fuertes, no entendí mis herramientas y no hacía un network activo. Y lo primero que lo encontré en su momento era ser que el supervisor de una obra de construcción en una mina subterránea. Entonces recuerdo que me dijeron, era un ingeniero era un ingeniero civil de la Villarreal, me dijo, tú eres minero, ¿qué haces acá? Y le digo, he venido a aprender, es lo único que conseguí. Me dijo, acá vas a entender y a aprender
muchas cosas que puedes aplicar como ingeniero de minas. Cuando vi esa perspectiva, este era un ingeniero civil de la Villarreal, cuando vi su perspectiva de cómo me estaba motivando para aprender, cambió mi visión. Cambió mi visión, no cambió mi objetivo, porque finalmente entré a trabajar como planeador de tajo abierto, pero sí cambió mi visión de qué cosa podía yo aprender de esa oportunidad y qué habilidades podía aprender para poder crecer profesionalmente. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Y ahí una de las cosas que en ese momento era que tenía que aprender cosas técnicas para sobresalir por encima de mis pares. Tuve que aprender software mineros, tuve que aprender la planificación minera. ¿Y por qué? Porque no solamente era que yo tenía que ser mejor que yo mismo, que es parte de un tema, un speech muy agradable. No, tenía que ser mejor que los dispares para poder sobresalir. Entonces existía esa necesidad de aprender cosas buenas o cosas mejores y cosas que debería aprender mucho más rápido que mis pares. Otro punto que es importante es que buscas mentores. Yo actualmente soy gerente y aún sigo buscando mentores, porque en principio siempre vamos a tener un blind spot, un punto ciego, algo que podemos mejorar. Un mentor, obviamente vas a buscar, no, si eres, por ejemplo, estudiante de ingeniería de minas, quieres hacer planificación, tú seguramente querrás ser CEO, gerente general, pero no te vayas tan lejos. O sea, úsalo como modelo, tal vez a un CEO o a un gerente, pero usa un mentor a tu siguiente paso. Busca un ingeniero de 3, 5 años que esté haciendo planificación y te oriente cuáles son las cosas que tienes que hacer. Ahora, no solo busques un mentor, buscas 3 tipos de mentores para que te den una visión holística de cómo puedes ir a tu segundo punto. La cantera de talentos, el instituto tiene un programa de mentores. La universidad donde yo estudio, en la Universidad Nacional, en este grupo que les comento, tenemos un programa de mentores. Tal vez no exista ningún programa que pueda estar ofreciéndote. Tú mismo activa tu network, escríbele a un ingeniero y dígales, por favor, ayúdame a ser mi mentor. Soy ingeniero de minas o soy ingeniero ambiental. Quiero estar en el tema de permisos. Me gustaría tener 30 minutos al mes y quiero expresarle y que me guíe qué es el camino a seguir. En los años 4 y 5, 4 y 7, que son los años de especialización, ya tienes que entender, para esa fecha ya habrás entendido de cómo es el mundo minero, de qué, no solamente cómo se mueve, sino qué es lo que te gusta más o qué más te apasiona. Entonces tienes que comenzar ya a especializarte en algún tema específico para poder generar cierto valor agregado a tu perfil. Entonces es un entendimiento que es una tarea que tienes que hacer en el camino. Tienes que liderar proyectos dentro y fuera de tu trabajo. Ustedes, los estudiantes, crean grupos de estudiantes de sus universidades o de egresados de las universidades, lideren ciertos cambios de motivación a la gente en su comunidad para mejorar el parque, para mejorar el barrio. Hagan un proyecto, organícense, donde existe gestión de personas y gestión de presupuestos. Cualquier proyecto del que ustedes hagan, ya sea dentro del trabajo o fuera del trabajo, te va a ayudar a entender o generar esas habilidades que haces para poder generar personas y mover y generar resultados. También comienza a tratar de trabajar en vender ideas. Cuando ya estás a un nivel de senior, ya deberías comenzar a liderar equipos. Si no estás liderando equipos, tienes que preocuparte y revisar lo que has hecho en las 3 etapas anteriores. ¿Por qué no estoy liderando equipos? ¿Por qué no sobresalgo y lidero equipos? Tienes que ya trabajar en función a la estrategia. En ese momento ya tienes que mentorizar a otras personas, porque es parte del ciclo o el propósito de vida. Tengo que mentorizar a alguien. Ahora dices, soy Santiago, pero mentorizar, ¿de qué gano?
en realidad, mentorizar, ¿qué cosa ganas? Ganas mucho. Porque un joven tiene una visión diferente a lo que tú tienes en su momento. Un joven no solo te da una visión diferente, también te da la energía y la esperanza, te da la ambición, te da el sueño y te hace recordar que tú estuviste en un momento en ese lugar, ¿ya? Y te motivas inclusive para ayudar y para seguir creciendo. Porque de alguna forma, tengamos cierta edad o años, somos un referente para alguien más. Y al ser un referente para alguien más, te llega la responsabilidad de seguir creciendo, de seguir afinando tus errores, de seguir mejorando. Como seres humanos no somos perfectos, entonces tenemos que estar en un constante aprendizaje. Aprendemos como mentor, como mentís y aprendemos como mentores. Ya en habilidades, para cuando tienes 12 años de experiencia, debería estar en nivel de gerencia o nivel de niveles corporativos. Ya deberías. Tienes que pensar en crear, innovar, mejorar, optimizar. Tienen que ser ese tipo de profesionales que marquen la diferencia entre un profesional de sus pares a alguien que genera valor a la compañía. Recuerden, la industria minera, como cualquier industria, es una industria, es un negocio. Van a sobresalir los que generen valor al negocio. Y otro más es que construye legacy. En este caso, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo. Tengo el agrado de que Tomás González, Richo Contreras, Omar Lozano, Carlos Descanseco me convocaron para ser parte de esta cantera de talentos, que ya tiene 5 años, que ayudamos a jóvenes, no solamente de la ciudad de Lima, sino jóvenes de cada rincón del país, para que puedan tener ambiciones, para poder guiarlos y ayudarlos. Nosotros 5 tenemos algo mucho en común más allá de la industria minera, es que venimos de condiciones no tan favorables, pero tenemos y hemos crecido y tenemos, puedo decir, un pensamiento altruista de ayudar a los jóvenes talentos para que crezcan, pero a los jóvenes talentos que quieren crecer, que están dando el esfuerzo para crecer. Y aquí estamos, invirtiendo tiempo, invirtiendo ganas, por 5 años. Y eso se es construir un legado. Tal vez no es cantera de talentos, busca un legado en tu familia, busca un legado, construye algo donde las personas te puedan reconocer por lo que estás dejando. Entonces, dicho esto, les he mapeado cuál es el roadmap de los que podían o potencialmente deberían. Seguramente hay muchas cosas o actividades más que van a realizar. En este punto tenemos, ¿qué cosas debo hacer hoy? Ya les dije, por si acaso ahí Yesenia, si compartes mi LinkedIn, yo espero que 140 invitaciones esta noche. Si no es más, si es que tienen, por ejemplo, los alumnos o los oyentes que no es la cantera de talentos, son los oyentes invitados que también pueden invitar. Quisiera tener 140 mensajes, amiga ingeniero, me gustó. Hagamos 5 minutos, conocen. Y créeme que por el sentimiento altruista, también tengo a Richard Contreras, que seguramente va a apoyar, ¿ya? Vamos a ir y motivarlos a cada uno de ustedes que se puedan salir de la inercia y ser motivadores. Porque nosotros, como el Cantera de Talentos, nuestro instituto, no solo estamos empujando a nuestros profesionales mineros para que embarquen en el mundo o la industria o el mercado peruano. Estamos empujando y trabajando para que nuestros profesionales mineros sean profesionales hacia el mundo, capaces de ser un producto de exportación. Eso incluye ya el entendimiento y el conocimiento de un nivel de inglés alto. En el caso de IELTS estamos hablando de 7 para arriba. El inglés ya no es una opción, es una necesidad. Me puede decir Santiago, pero yo tengo una familia no tan acomodada para meterme a un curso, a un IMNA o esos institutos. Ya no necesitas, ya. Ya no necesitas. Vete a la inteligencia artificial y dile que te haga un cronograma de clases, ¿ya? Por semana. Entras a YouTube, YouTube de clases
cantidad de clases libres de inglés. Ya no necesitas tener dinero para aprender inglés. Antes sí, créeme que yo gasté mucho dinero para poder aprender inglés. Gracias a mí, a mis amigos de un trabajo que me aportaron y me ayudaron para poder seguir estudiando con ciertos convenios que tuve. Inglés, pero ya no existe esa necesidad. Ahora es simplemente necesidad, voluntad de hacer las cosas. Otro tema, les comenté, es el aprender en la base de datos. Aprendan. No les digo que sean expertos en algoritmos o nada, pero aprendan el entendimiento de la data. Otro que tenemos tienen que atender todas las conferencias posibles. Si van a entrar a la industria minera, entérense, Perumín, PIDAC, Jueves Minero, estas conferencias, pero no solo entiendan, escuchen a los ingenieros, porque de ahí se vas a aprender. O sea, tú generas conocimiento de tres formas diferentes. Uno, porque lo lees, otro, porque lo escuchas y otro, porque lo haces. Muchos de nosotros no tenemos oportunidad para hacerlo porque las prácticas no están, pero puedes aprender de la universidad haciendo, pero puedes aprender de testimonios, como la que estoy transmitiendo ahora. Espero que de alguna forma puedan aprender lo que yo estoy transmitiendo bajo mi experiencia, pero esa es la forma de aprender. Cosas técnicas pueden aprender en el encuentro minero todos los miércoles, que hay temas técnicos. Jueves mineros también hay temas técnicos. Vayan, atiendan, escuchen. Si no entienden, no saben, vayan y pregunten al ingeniero y de qué se trató esto. El otro es apliquen a todas las prácticas posibles. En la medida de lo posible, si tu objetivo es inmigrar, que yo les voy a comentar y parte de mis slides es que sí, deberían de hacerlo, ¿ya? Es tratar de aplicar a operaciones mineras que sean globales, ¿ya? Esas operaciones globales, ¿por qué? Porque la marca de alguna forma, por ejemplo, yo trabajo en Tech Resources, trabajar en Tech Resources en Perú, la marca te puede irme acá, por ejemplo, a Canadá, Tech Resources, la marca se mantiene. Puedo irme a otro lugar del mundo, la marca se mantiene, porque es una empresa transnacional. Traten de aplicar a esas empresas de alguna forma. Y si no lo hacen, y si no va, igual, apliquen cualquier práctica posible. Santiago, yo no tengo la facilidad, no tengo network. Aplica a la contratista que está moviendo, pues, personal. Pero se recuerde que les dije, vean la forma de cómo les hablé del ingeniero civil cuando yo empecé a trabajar. Me hizo ver mi primera práctica, que no era mi práctica ideal, no era mi práctica, era trabajo en realidad. Mi trabajo lo verlo de diferente forma, porque tengo que generar habilidades. Mientras busco mi camino, voy aprendiendo cosas de esa primera práctica. Busca mentores. Únanse busca el Instituto de Ingeniero de Minas, a los que son de mi universidad, únanse al programa de mentores de mi universidad, y a los que no son de mi universidad, generen ustedes estudiantes, grupos, lideren, generen grupos donde existe oportunidad de mentores. Unen a sus egresados, unen a sus estudiantes y búscanse en esa oportunidad, porque es la única forma de poder generar, aprender, ganar experiencia de alguien que tiene 10, 20 años más que ustedes. Es resumir su experiencia en pocas sesiones y ganarlas y tomar ventaja de esta información. ¿Qué más tenemos acá? El futuro de la minería. En el futuro, el gráfico a la derecha cuenta con una historia poderosa. Es la demanda de minerales no está subiendo un 10 o 20% o algo parecido. Si ven cuenta acá, debe ser un 200 o inclusive 500% para el 2035. Se proyecta que el litio, por ejemplo, multiplicará más de 5 veces solo en la próxima década. Acá tienen tres minerales, el cobre, el litio y el níquel. Entonces estamos diciendo que la necesidad de mineral va a ser gigante. Pero cuando digo necesidad de mineral va a ser gigante, no estamos hablando solo de Perú, estamos hablando del mundo. Entonces, si pueden relacionar las necesidades de la parte técnica, las necesidades del inglés, las necesidades de sostenibilidad en medio ambiente, social y gobernanza, todas esas tienes que tenerlo muy arraigado, muy entendido, porque esas van a servirte acá en el Perú y te van a servir también en el mundo. No existe una versión de un mundo descarbonizado.
O sea, eso no existe. Un mundo descarbonizado ya no existe. Ahora existe el mundo de carbonización, que requiere paneles solares, turbinas y demás. Un entendimiento de qué existe, de qué es decarbonización. Ahora, la otra día escuchaba a un compañero o un estudiante, en realidad, que yo ya le digo compañero porque futuro es ingeniero, decía, oye, ingeniero, pero qué, ¿para qué vas a saber de carbonización? Yo soy minero, quiero hacer planificación. Y yo les digo, todos ustedes de las cuatro carreras tienen que saber qué es decarbonización, como tienen que saber qué es medio ambiente, como tienen que saber qué es social o gobernanza. Es parte del trabajo, la necesidad que tenemos que tener para poder crecer profesionalmente. Mis tareas, por ejemplo, estoy comentando, mi tarea es entender y actualizarme sobre el tema de permisos en los últimos años. Yo estoy fuera de Perú, los permisos de los últimos años en Perú. ¿Es diferente a otros países? Sí, pero tiene sus peculiaridades las hacen especial que tengo que actualizar. Obviamente tengo que actualizarme si quiero desempeñar bien mis funciones que hago ahora actualmente como gerente. El tema de la izquierda, por ejemplo, tienen lo que son las seis tendencias de electrificación, decarbonización, automatización, asistencia operativa. Tenemos una operación acá en el Perú que le llaman sí, operación integrada o eficiencia del agua, como no usamos nueva agua de río, agua dulce, cómo la reusamos el agua en una economía circular. Son cosas que debemos de entender del punto de vista conceptual y algunas veces según el punto de vista técnico. ¿Qué significa la información de la derecha y la información de la izquierda? ¿Qué significa para ustedes cuatro profesionales, geólogos, mineros, metalurgistas y ambientales? Y obviamente para las otras carreras. Significa que habrá más oportunidades en la industria en los próximos 20 años que los 50 anteriores. La pregunta es, ¿estarán listos para capturar las oportunidades? ¿Cuántos tenemos hoy día, por ejemplo, en esta reunión? No sé, Yesenia, me dices, ¿cuánto tenemos en esta reunión? Ciento 140, veintisiete 150, 127 100, contabilizo acá. 127, ¿ve? Por ejemplo, somos 150. Ya tenemos 23, ya no están listos ya se les fue. Porque esta información que estamos teniendo ahora, información que les he trabajado y les he trabajado para ustedes, es información que está sucediendo en el mundo, que está sucediendo acá en el Perú. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Tenemos que estar listos para todo esto. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos que ustedes, alumnos, están en la cantera de talentos. Ojo, recuerden que estas presentaciones fue trabajada, realizada con experiencia propia y con algunos comentarios de algunos ingenieros, colegas que tengo, para poder poner información junta. Pero está enfocada para los estudiantes y de la cantera de talentos que son egresados en los últimos años o alumnos del último año. Está enfocado para ustedes. Entonces les digo, el tiempo empezó hace 5 años. Su necesidad de crecer profesional empezó hace 5 años. No empieza cuando termina. Entonces puedo decirles que ya ustedes están retrasados hace 5 años, si es que hay muchas de estas cosas que todavía no lo sabían. Entonces su momento es hoy. Acá tenemos, ¿qué es el Perú? El Perú, ¿cómo sirve el Perú para ser un profesional de exportación? Para ser un profesional con vistas al mundo. Yo siento, en principio, que hay mucho talento peruano que no aprecia las ventajas competitivas que tiene la industria minera en el Perú. Es más, existe de que creemos que afuera se sabe más que de lo que sabemos nosotros. Seguramente hay ciertos procedimientos y peculiaridades distintas. Yo he tenido el placer de haber trabajado en varios países, España, Honduras, Jamaica, Canadá, casi 10 años. Y les puedo decir que el profesional minero peruano es competitivo.
Obviamente no todos, ¿ya? No todos, porque existe los competitivos, los mediocres y los que son parte de la plantilla, o la planilla de pago, pero no necesariamente son competitivos. Pero estoy hablando de esos competitivos. Si tú ves esos competitivos con los otros competitivos de otros países, nosotros somos buenos en lo que hacemos. Y no solo eso, tenemos una cultura, una disciplina operacional y un sentido de urgencia que en muchos países no la tenemos. Entonces tenemos que entender y aprender esas buenas prácticas que tenemos acá. Tenemos que marcar la diferencia. Pero no solo eso, también somos productores de cobre, somos productores de plata, somos productores, tercer productor de zinc y de plomo. O sea, tenemos productos o commodities que estamos produciendo, somos tops en eso. También tenemos condiciones extremas. O sea, trabajar a 5.200 sobre el nivel con los fríos extremos, no solo te está dando lo difícil que es trabajar en esas condiciones, te está enseñando que condiciones más favorables puedes gestionar tus actividades de mejor forma. Trabajar en condiciones de esas formas te da una idea de poder irte al norte de Canadá, donde las condiciones también son extremas, pero seguramente con diferentes diferencias. Te está entrenando para poder irte. Las condiciones del Perú, los Andes del Perú, te entrenan para poder trabajar en otros países. Hay muchas empresas, como les digo, muchas empresas transnacionales que tienen operaciones acá en Perú. Tenemos BHP, Glencore, Newmont, Anglo American, Tech, First Quantum. Son empresas transnacionales que no solo tienen operaciones en Perú, tienen operaciones a nivel mundial. Si tú entiendes la dificultad y trabajas la dificultad de estas condiciones complejas desde el punto de vista geológico, condiciones, del tema de ambiental, social y gobernanza, va a ser mucho más fácil poder trabajar en otras operaciones en otro mundo, porque tienes el know-how. Traten de aprovechar al máximo la experiencia que puedan tener, ¿ya? Otra cosa importante es que hablamos español. Y aunque no lo crean, para el tema del negocio minero, hablar español ya es un privilegio. Falta el inglés en la otra mitad, pero hablamos español. ¿Y por qué razón les digo esto? Porque entre Chile y Perú, si no me equivoco, producimos, no me equivoco, puedo equivocarme el tema del número, pero una gran cantidad de cobre que maneja la economía a nivel mundial. Y seguramente vamos a seguir siendo estos dos países que manejan la economía mundial en términos de cobre. ¿Pero qué idioma hablamos acá? Es el español. Entonces ya tenemos la mitad. En tema de idiomas, la mitad llega a nada. Solo nos faltaría el inglés. En esta slide, ¿qué tenemos? Una vez se recuerda de la línea de mapa y demás, acá estamos diciendo cuáles son los destinos top para peruanos que tienen cierto nivel exportable. Ponen exportable. Estamos hablando de Canadá, Australia, Chile y Estados Unidos. ¿Y por qué estas cuatro? Porque estas cuatro, pues, de alguna forma, son potencia en minería. Estamos hablando, por ejemplo, Canadá es el hub de las empresas mineras. Hay muchas empresas mineras en Canadá, al menos las que listan en la de Toronto. ¿Cuáles son las modalidades de entrar? Hay diferentes modalidades. Entras como estudiante o entras como labor. En este caso, entras como express entry. Diferentes universidades, la UBC, a la que yo estudié, tienes Queens, tienes la Universidad de Alberta, tienen programas interesantes. Después, ¿qué más tienes? La de Australia. En Australia, por ejemplo, está abriendo más operaciones en los últimos años de las que otros países están abriendo. Ahí existe una cultura de fly in, fly off, que es impresionante. Chile, acá nuestros amigos chilenos que son fuertes también en minería, ¿ya?
Son los primeros en cobre. Muchas cosas vamos a aprender de ahí, seguramente de ellos. Bueno, obviamente tienes ciertas movilidades con respecto al Mercosur, trabajos de Mercosur, y tienes operaciones muy importantes que son emblemáticas a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos, existe una de las operaciones más grandes del mundo en oro, que es Nevada, o la Correa de Nevada de oro. ¿Cómo ingresas ahí? Con el H1B, la visa de especialistas, y un poco de información acá de lo que potencialmente qué países te pueden ofrecer. Yo elegí, les cuento, cuando yo salí de Perú, yo estaba haciendo mi assessment entre Canadá, Australia y Estados Unidos. En realidad es muy parejo mi evaluación entre estos tres países. Y finalmente escogí Canadá y lo que digo que no me arrepiento por la experiencia que he vivido. He podido trabajar en alrededor de 5 operaciones mineras en Canadá y muy satisfecho por la experiencia que tuve. Obviamente, ser inmigrante tiene sus desafíos, eso seguramente es conversación de otra charla, pero la experiencia que puede haber ganado es impresionante. Y yo les convoco a ustedes, profesionales mineros jóvenes, que usen el roadmap que les comenté y traten de emigrar para ganar experiencia. Y cierro, creo que hemos cubierto mucho terreno hoy, creo que hemos cubierto mucha información hoy, y yo en realidad yo les agradecería bastante y sentiría que me han escuchado y esos 140 alumnos y todo el público que está en el Facebook o en el YouTube, que has tenido atención y de alguna forma de agradecerme, es que si tienen preguntas, ya al final de mi charla, les puedo decir que el futuro de la minería no se construye solo con extrayendo recursos, se construye desarrollando personas como ustedes, los que ustedes me escuchan hoy día, personas como nosotros, Richard, Tomás González y Omar Lozano, que nos acompañan y todas las personas que están ahí, que nos ayudan a poder ayudar a más personas. Ingenieros que entienden los datos, líderes que saben comunicar, profesionales que toman todas las serias responsabilidades ambientales, personas que ven la forma global, ¿ya? Para todas esas personas existe oportunidad, va a haber un espacio para ustedes. No esperen, sean curiosos. En la medida que puedan, pregunten tanto como puedan. Sean humildes. Y cuando tú humildes no significa que seas tímido. No significa que debes dejarte de abusar a los demás. Significa que no seas arrogante. Que cuando más aprendes, más humilde seas. Sé resiliente. La industria minera ya es una industria que tiene sus subidas y tiene sus bajadas. No siempre está estable. Hay momentos críticos y como que hay momentos no críticos. Hay momentos que no tenemos empleo. Yo, por ejemplo, yo gracias a Dios desde que empecé a trabajar tengo trabajo sin parar, pero mis primeros años pero era incierto. Hasta, créeme que era complicadísimo poder, entre las necesidades que tenía en casa y las necesidades de estudio y demás, a veces uno dice, creo que voy a empezar a trabajar y dejar de estudiar o dejar de perseguir mis sueños. Yo creo que la resiliencia es algo que tienen que tener. No todos los días está soleado, hay días grises. Hay que entender que esos días grises pasan. Otra cosa es que tienen que tener un aprendizaje constante, constante. Nunca termina de aprender. El, el programa de mentores está. Yo quisiera en realidad que sea alguien mi mentor todos los años, 3 años, el CEO de alguna mina que sea mi mentor, porque yo quiero llegar a eso, ¿no? Pero para llegar a eso tengo que seguir entendiendo que tengo que seguir aprendiendo, porque por la experiencia que puedo tener ahora, de repente no es suficiente. Y seguro que no es suficiente, pero solo el pensar que tengo que seguir aprendiendo y de todas las modalidades, la academia, la charla de alguien o la experiencia de alguien y la práctica, de 3 formas de aprender, que tenemos que seguir aprendiendo. Y sobre todo, algo importante y final,
es que tienen que crear valor a lo que hacen. No solo mover la aguja, no solo asistir a sus horas de trabajo. Tienen que darse cuenta qué valor están generando con las acciones, con su asistencia en el lugar de trabajo. No se preocupe por el sueldo. El dinero viene solo y solo viene en función a los resultados que ustedes pueden generar a sus compañeros. Santiago, pero yo no quiero ser empleado. Ok, entonces vas a crear valor a tu propia compañía. Si creas tu propia compañía, tienes que pensar y crear valor a tu propia compañía. Siempre piensa en crear valor o para tu empleador o para tu propia compañía. Este es el último slide. Yo acá hay una frase: el futuro de la minería no solo es extraer minerales, pero es también desarrollar personas y crear valores sostenibles para la sociedad. Ahí tengo preguntas. A ver si alguien me ayuda a dirigir cuáles son las preguntas. No los veo a quienes están compartiendo. Yesenia, Ingeniero, que por esté, o supuesto. Richard. Sí. Sí, sí. Ok, Santiago, no sé, terminaste ya con tu presentación, Santiago, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Potente mensaje, Santiago, ¿ah? Muy bueno para nuestros becarios y para el público en general, ¿ah? Ahí si trato de resumir un poco que has hablado ahí del sector minero nacional. Estamos ya en las ligas mayores, ¿no? Del posicionamiento que tiene Perú. Perú es el tercer productor de cobre y la demanda que va a existir del cobre en el futuro, no solamente para todo el tema del eléctrico, de los carros eléctricos, también la demanda que necesita también para los data centers pues, de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la demanda de metales críticos va a ser tremenda. Entonces hay una tremenda oportunidad que tú lo has dicho claramente. Y qué bien, ¿no? Que el instituto, ya la quinta edición, y nuestros 140 becarios, es una tremenda oportunidad, porque acá en este programa pues tenemos expositores que están en el mercado, expositores nacionales y extranjeros pues que están en el día a día, y básicamente lo que queremos con este programa es cerrar esa brecha que a veces de repente hay entre la academia, las universidades y lo que requiere el sector minero formal, ¿no? Sector minero formal. Pues, pero hay una tremenda oportunidad, pero es un país riquísimo en recursos minerales y nosotros podemos brindar al mundo los metales que el mundo requiere. Pero para eso este mensaje pues, cae a pelo porque es un mensaje donde necesitamos fomentar que nuestros profesionales no solamente cubran la demanda nacional, sino también sean profesionales de exportación, ¿no? Y gracias por comentarnos tus experiencias de crecimiento profesional. Tú eres un ejemplo, así que nada, felicitaciones Santiago y ahora vamos a pasar a las preguntas. Aquí hay todo un tema de preguntas. Yo creo que empezamos acá por acá levantado ya la mano Yorlin Almir, MI 13 de Mina. Yorlin, adelante con tu pregunta, por favor. Eh, sí, buenas noches. ¿Sí se me logra escuchar? Sí, sí, se te escucha bien. Bien, buenas noches. Primeramente agradecer, muy buena la ponencia del ingeniero Santiago. Mi pregunta iría al ingeniero Santiago con respecto al tema, desde el punto de vista, soy de la Universidad Privada del Norte y ya soy egresado 2024. Me he topado con un tema de que, con respecto a la experiencia laboral, hay diferentes o muchas, la mayoría de las empresas prefieren a egresados de universidades nacionales, tanto como UNI, como San Marcos, cómo poder afrontar nosotros como egresados que venimos de universidades privadas, ¿no? Que tenemos la capacidad de poder estar a la altura de un profesional de UNI como San Marcos, ¿no? Su historia de estas universidades las precede, ¿no? A diferencia de universidades privadas, pero cómo poder nosotros enfrentar estos retos que día a día como egresados de universidades privadas nos enfrentamos.
Jordi, te cuento un poco. Estadísticas, y esto vamos a ver el jueves. El jueves tengo la charla de inauguración. Hay una estadística interesante que tiene una universidad particular prestigiosa, que alrededor de solo el 50% de sus egresados llegan a insertarse en el mundo minero. Y no por la capacidad, simplemente por las limitantes de posiciones que existen en el mundo minero en Perú. En otra parte, la industria minera en el mundo necesita mineros como tú, necesita mineros o ambientalistas o metalurgistas como son ustedes. Eso primero, entender el contexto general de la industria minera. Pero eso tienes que hacerlo tú, buscar entender eso, porque para que puedas moverte en función al tema. Eso es uno. El otro es que tienes que comenzar a generar, tienes que ser visible. En tus charlas, en todas tus clases, prende tu cámara y pregunta, haz 3 preguntas como mínimo de algo que después sácalo una cita. Y tú haces preguntas a los profesores, a todos, y después les pides, ingeniero, ¿sabes que yo me quedo algo libre? Te aseguro que al menos un 20% de todos los profesores que vas a preguntar te van a comenzar a responder. Usas en el LinkedIn, el ingeniero, ¿se acuerda que le pregunté 3 veces? Se les va a quedar el nombre. Ah, Jordi Galmier. Ah, ok, sí, te recuerdo. Ah, te hacen una cita. Y así vas a comenzar a buscar oportunidades. Vas a crear tu mismo espacio. Después tienes que buscar tu diferencial. Cuando digo que busca tu diferencial, es que tú sabes ahorita qué cosa, olvídate de universidades, ¿ya? Tienes que, en principio, entender cuál es tu diferencial con respecto a qué yo le ofrece al mercado que no ofrecen los otros compañeros. ¿Qué más puedes ofrecer tú? Software. Bueno, aprende softwares. Yo te voy a contar una historia, Jordi. Yo vengo de una familia disfuncional, ¿ya? Donde tener una computadora o tener una laptop era un privilegio, ¿ok? Y tenía compañeros que tenían sus computadoras. Yo no podía tener computadoras. Y en su momento, la industria estaba muy compleja y tuve que recrearme. Y al final, uno de mis primeros trabajos como profesional fue ser planificador experto en planificación de software minero. Y dimos cómo llegué a no tener computadora, a trabajar y postular ese empleo sin tener computadora y ser experto. Hice 2 cosas para comentarte la diferencia que tienes que buscar un diferenciador. Yo entendí que en aquellas fechas el diferenciador era el software minero, porque algunas personas recién entendían, sabían, porque las competencias y el porcentaje de empleabilidad sigue siendo el mismo históricamente, en minas, en particular, en la que quieras. Cualquier universidad no tiene el 100% de sus egresados trabajando. Eso es una realidad peruana. Entonces, ¿cómo que tenía que buscar un diferenciador en función a mis necesidades? Tú dices que tu necesidad o tu limitante es la UPN. Dices, no, yo te digo, mi limitante era no tener computadora. Tuve que crearme uno a un compañero, le decía, hoy te enseño software, pero préstame tu computadora 1 hora. Después había una institución que se llama Datamai, que ofrecía 2 horas libres, de 8 a 10 de la mañana, todos los días, a estudiantes. Ellos abrían a las 8 de la mañana, hay una geóloga samarquina, ¿ya? Que lideraba eso, y ella podrá dar el testimonio que yo estaba antes, 8, estaba a 7:50 y para tomar esas 2 horas libres. Pero de mi casa hasta ahí, hasta el lugar donde enseñaban, era 1 hora y media. Pero tenía que levantarme y tratar de aprovechar esas 2 horas de computadora para practicar un software que ellos tenían. ¿Y por qué? Porque sabía que era mi diferenciador. A lo que quiero decirte, Jordi, es que limitantes y restricciones vas a tener todos los días y todo el tiempo. Cuando vas avanzando, vas a tenerlos de diferentes formas. La idea es cómo enfrentas ese limitante. Oye, tú dices, oye, mi diferenciador es que estudié en UPN. Ya estás tarde, pues amigo, ya te regresaste ya. Los 5 años, 2 años, son 7 años tarde. Ya no hay forma de hacer esto. Ahora tienes que reinventarte y ver cómo lidias con ese desafío que tienes. Yo te dije, estudia inglés. Hey, ingeniero, pues no tengo plata. Tienes internet, por eso que estás acá. Vete a YouTube. Tengo una persona, una mentí, que es muy inteligente. Tuve una conversación con ella
Le expliqué más o menos lo que te digo, lo que te estoy comentando ahora. 3 meses, 2 meses, 3 meses. Se metió de lleno, día y noche a estudiar inglés. Ahora ella está estudiando en una universidad en la oficina. Pero créeme, su ambición por querer salir hizo eso. No tenía el trabajo de sus sueños acá en Perú. Decían, he estudiado 5 años para hacer esto de acá, esto no es lo que yo quiero hacer ingeniería, decían, ¿no? Pero igual lo mismo que le dije, que estoy diciendo a ella, le dije a ella, tus limitantes, pero esfuérzate en hacer algo diferente, algo valor. Si hay limitantes acá en el Perú, las habrá, pero no es el Perú, no es lo único campo laboral para los profesionales mineros. Ese es el mundo, ¿entiendes? Pero solo un idioma más te va a ayudar. Listo, Excelente, ingeniero, muchas Santiago. gracias. Excelente, Santiago. Pues Santiago, acá tengo una pregunta de nuestro amigo Jesús Jaén de Australia. Acá mira, voy a hacer la pregunta acá. ¿Cómo podemos pasar del clásico trabajo en grupo, donde cada quien hace su parte, a proyectos que a profesores, a codiseñar y a estudiantes a liderar con visión estratégica? Desde Per Australia, un amigo que también ha hecho patria allá en Australia. Mira, es interesante lo que él pregunta, es cómo desafiamos a los profesores. En realidad, no podemos desafiar a los profesores. Y una de las cosas, por ejemplo, hace 2 días había un estudiante que lo tuteaba al profesor, a un profesor invitado que lo puse más de 30 años. Decía, hey, Efraín. Y yo le dije, hay que tener un nivel de respeto. ¿Y por qué razón? En la academia en general, a los profesores se le dice profesor o se le dice doctor. Y en la academia es algo que a nivel mundial, ¿ya? Entonces, desafiar a los profesores hasta cierta medida es bueno, pero tenemos que tener un nivel de respeto hacia ellos. No hay que desafiarlos de esta forma, en realidad tienen una metodología. Pero muy aparte de eso, ¿ya? Lo que existe es el tema de las currículas. Las currículas no es el tema del profesor, la currícula viene un tema de la universidad. Y la universidad tiene una estructura a nivel nacional. Es como Perú tiene su modelo de educación que obliga a las universidades estatales y a las particulares de tener ese modelo. Entonces, poco o nada puedes hacer si lo desafías al profesor. O sea, en realidad no. Yo lo que les diría es que busquen oportunidades fuera de la universidad. Busquen oportunidades, les dije en su momento, busquen oportunidades de liderar. Por ejemplo, ahí nuestro compañero de la UPN dice, no tengo restricciones para eso. Lidera un grupo tuyo, une a todos tus compañeros de la Universidad UPN y lidera hoy. ¿Cómo hacemos para generar oportunidades? ¿Qué hacemos? Lidera. Eso te va a hacer pensar. En principio, trabaja colaborativamente bajo un propósito, porque todos seguramente se unen 5 alumnos de la UPN que no tienen oportunidades, es 5 van a pensar diferente, van a tener que pensar estratégicamente, ¿ya? Y tú dices, Santiago, pero ¿cómo esto me sirve para la minería? En realidad son habilidades transversales, así se llama, habilidades transversales. Yo les cuento un tema, cuando yo postulé, yo trabajé, como les dije, yo tengo una opinión funcional, yo trabajé en muchas cosas. Uno de los trabajos en mi vida universitaria, en mi vida de joven y universitaria, era ser cobrador de combi, ¿ya? Me acuerdo que salía de Comas y llegaba hasta La Molina. Y conozco muchos lugares del Perú, de Lima, pues, gracias a esa carrera, llamémoslo de esa forma. ¿Y qué cosa me ayudó ser corredor de combi? En principio, no ser tímido, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenía que yo llenar una combi. Llenar esa combi, ¿ah? Porque esa es parte de mi trabajo. Si no lo llenaba, no tenía el sueldo, porque me daban un porcentaje de mi sueldo. Entonces no podía yo que estar metido en mi puerta, atrás de mi puerta, para decir, oye, llena el camión, o el carro, o la combi, o la cúster. Yo tenía que salir y jalar y convencer. Y para esos que no querían pagar, tenían que inclusive discutir y demás, y para otros tratarles bien para que puedan ingresar. Porque recuerdo, no escucho el correo y dice, al fondo hay espacio, al fondo hay espacio, aunque no hay espacio. Entonces, esas son las habilidades que un cobrador puede lograr. La timidez, la persuasión, de alguna forma. Pero si no se dan cuenta, estas habilidades son habilidades transversales. Porque si tú pierdes el miedo en esas partes, en esos ambientes, vas a perder miedo en otros ámbitos. No digo que seas malcriado o cosas parecidas, tienes que entender que existen habilidades transversales. Entonces, cuando yo les digo esto, de que
esas cosas, oportunidades, no necesariamente te va a dar la universidad, pero puedes aprenderlas en otro lugar. El compañero del UPN nos dice, no tengo oportunidades en la minería. Búscate cualquier tipo de trabajo que te dé habilidades que crees que te van a servir para encontrar tu siguiente trabajo. Yo me acuerdo en mi entrevista, en una de mis entrevistas, yo en mi currículo había tenido poca experiencia en minería, en realidad no tan relevante, pero puse los trabajos que había hecho, de vender libros, de ser mesero. Pues no puse título, pero ¿sabes qué cosa puse? Me acuerdo que mi currículo era pues, muy arcaico, porque todavía en esos tiempos, le digo las limitaciones, ponía las habilidades que había ganado en esas posiciones. Ujú. ¿Ya? Y créeme, con mucho orgullo puse todo eso y las habilidades que había ganado. Entonces, buscas las oportunidades para poder desempeñar y generar esas habilidades que nuestro amigo y compañero y buen amigo de Australia nos está preguntando. Excelente, Santiago, excelente. Oye, y ahí también, mira, en las oportunidades, normalmente solamente miramos a la mediana y a la gran minería, pero no estamos mirando la minería artesanal y la pequeña minería. Y yo veo ahí una tremenda oportunidad. Los muchachos no lo están viendo, pero por ejemplo, en el yacimiento donde estoy yo, es un yacimiento epitermal de alta minera superficial, o sea, es beta-filoniana, que es el yacimiento que usan, que normalmente están metidos los mineros artesanales y pequeña minería. Pero que si esas concesiones estuvieran formalizadas, tendrían oportunidad de poder levantar financiamiento y con ese financiamiento poder mecanizar la mina, poder tecnificar la mina y poder generar valor cumpliendo con producción limpia. Entonces hay una tremenda oportunidad, tenemos yacimientos de ese tipo, y no solamente acá en Perú, ¿ah? Pasa en México y pasa en los demás países. Las grandes empresas se van solamente pues a los grandes yacimientos, a los pórfidos, a los SCAR, pero no estamos mirando ese mercado de las vetas angostas. Y hay una tremenda oportunidad para todos. Hay que buscarla, hay que buscarla. Ahí yo me parece que ahí necesitamos ver cómo ayudar a que la pequeña minería y la minería artesanal puedan tecnificarse, ¿no? Lógicamente hay varios temas que hay que resolver primeramente, ¿no? Así que nada, eso ahí lo dejo. Mira, acá hay otra pregunta de Diego C.A., una pregunta para ti, mi estimado Santiago, ingeniero. ¿Qué pesa más para ingresar a la minería? ¿Experiencia, networking, salir de una buena universidad, como el que preguntó, o habilidades blandas? ¿Qué dirías tú, Santiago, en tu experiencia? ¿Qué podrías contestar? A ver, Yo- Ahí viene, yo creo que el roadmap que les puse, no sé si te recuerdan el roadmap, claro, claro. ¿qué pesa más? ¿Ya? Pesa más en principio, sí, mira, el networking que ustedes puedan crear facilita la vida, ¿ya? El networking no es malo. El networking lo llaman argolla, dicen, ¿no? Argolla en lugares. No es malo networking, argolla, no es malo. Lo malo es no estar dentro de ella. Ese es lo malo. Entonces, ese es lo malo. Si tú no estás dentro de esa network o esa argolla, ese es lo malo, no el networking en sí. Obviamente existen networks demasiados que no están enfocadas a la meritocracia, es otro tema. El network no es malo. Yo creo que tienen que identificar el network. Pero bajo tu pregunta, ¿qué cosa vale más? En realidad te digo que vale todo, menos el tema de dónde vienes, la universidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente la universidad, los alumnos hacen la universidad. Cuando yo estaba estudiando en la Universidad de San Marcos, créeme que creo que ni siquiera había un gerente en esos tiempos, o había uno, me parece, que ahorita es bien conocido ya en la minería peruana. Pero eran que uno o dos contables. Quienes tenían las posiciones expectantes en la minería eran los de la UNI, Richard, por ejemplo, es uno de ellos, y los de la Católica. Y para nosotros los samarquinos, pues no había esa oportunidad. Y, y decimos lo mismo que ustedes dicen, ¿no? En la universidad, o sea, finalmente son los estudiantes, los egresados que hacen la universidad. Yo creo fehacientemente en eso.
El otro es que tienes que generar diferencias. Busca tu network. Haz todas las cosas con intención. Señores, alumnos, compañeros del Facebook o YouTube, si quieres llegar de un punto a otro, tú tienes que moverte. No la situación se va a mover a ti. Es física pura. Estás acá, no esperes que todo el mundo se mueva para que tú puedas avanzar del punto A al punto B. No, así no funciona. Tú tienes que de ir, seguir y moverte. Santiago, pero no tengo dinero para estudiar inglés. YouTube, busca alternativas. Santiago, no tengo dinero para estudiar software. Y te he dicho un ejemplo. Busca todas las oportunidades posibles. La cantera de talentos es un claro ejemplo de una oportunidad que el instituto y gente que tiene la misma filosofía que yo, como Richard Tomás y demás, es más, mi historia de vida es, pueden decir que es impresionante, yo les digo que la de Tomás, la de Richard es más impresionante todavía, ¿ya? Porque han pasado igual hasta situaciones mucho más complejas. Richard fue country manager de Pan American, Tomás es ahorita gerente general de Cerro Verde, y si escuchan sus historias, van a decir, en realidad ninguno es, todos son iguales, tengo que buscar, tengo que tener la intención de hacer las cosas, entender que las dificultades están hechas para sobresalir, entender que las dificultades están hechas para bloquearse, entender que nos estamos nosotros desarrollando y nos están enseñando en la universidad, no es para mover un software, no es para seguir las rutas de las reglas como permisos o para ver el tema de agua o solo esto, es para solucionar problemas. Tienen que entender eso. Nuestra profesión en estas 4 carreras nos contratan para solucionar problemas. Y el problema de conseguir una posición es un problema, es su primera práctica, tomen esa forma. Solucionen ese problema, la primera práctica. Tienen la herramienta en la cantera de talentos y tienen la cantidad de profesores que les ofrecemos, que son profesores, que no son profesores en realidad, son ingenieros que están en la industria, que potencialmente pueden ser sus futuros jefes, pueden ser sus futuros empleadores. Tienen sus compañeros que potencialmente pueden compartir información. A tu respuesta, todo es importante y a la vez nada es importante si es que no tienen la intención. Y la actitud. Excelente, Santiago. Vamos a continuar. Hay varias que han levantado la mano. Acá está Sadid Cielo, de Mina, MI 46. Adelante, Sadid, con tu pregunta, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Mi pregunta es, ingeniero, de todas sus experiencias laborales en el extranjero, ¿cuál fue la que más marcó su forma de liderar y el mayor reto que enfrentó al adaptarse a otra cultura de trabajo y comunicación? Eso está fácil para mí en realidad. Yo les cuento, cuando les dije el tema de resiliencia, como les dije, no todos los días son soleados. Hay días grises y hay días muy grises. Entonces, cuando yo fui a Canadá, yo en realidad hice un fast track de inglés, me enfoqué para estudiar inglés, enfocado no para hablar, enfocado para pasar un examen, que es totalmente diferente, ¿ok? Yo había sido ya superintendente de mina, gerente de operaciones de una compañía acá en Perú, y, y ir como estudiante ya era un desafío para mí, es dejar todo lo que estaba haciendo y entrar ahí, a un lugar donde el idioma, el inglés, en realidad, créeme que había pasado el examen de inglés, ¿ya? Yo creía que sabía inglés, contaba con los profesores, porque ellos te hablan muy despacio, ¿no? Entonces podías entenderlos. Pero cuando pasas a la maestría y dices, oye, este no es el inglés que he estudiado, ¿no? Entonces, ¿qué inglés es este? Y poco a poco vas adaptándote, después pasas al trabajo y dices, oye, este es otro inglés. Pero en realidad nunca es un inglés, es el mismo inglés, solamente que la forma como los profesores te hablaban era diferente. Entonces ya tenía un desafío del inglés. El otro es que como inmigrante en estos países no es que empiezas a ser gerente. Si tú eres gerente en tu país, si no eres transferido, sería mucha suerte. Si no eres transferido, como inmigrante empiezas de cero. Yo ya había liderado equipos de trabajo grandes en Perú. Si no me equivoco, una compañía hasta 800 personas en una operación como gerente de operaciones. Y fui a Perú de estudiante y créeme que y por más que mi currículo tenía y mi experiencia y trataba de explicar mi expertise, mi experiencia era multiplicar por cero, ¿ya? Y multiplicar por cero y tuve que ya abrirme y empezar a ser resiliente. En su momento había una persona que me acompañaba y me decía,
vamos, tú puedes. Y me decía, escucha tu propio speech, porque créeme que en realidad decía, oye, me regreso otra vez, ¿y para qué seguir avanzando? ¿Ya? Y tuve que empezar de cero, ingeniero primer nivel, de cero. Estamos hablando de que los años de experiencia que había correr en Perú no significaban nada y que tuve que empezar de cero. En este país, en Canadá. No solo empezar de cero, sino con un segundo idioma. Y obviamente tenía que demostrar resiliencia, adaptarme y todas esas habilidades que ustedes han visto ahí, que les he expresado, muchas cosas que tienen que practicar, he tenido que aprenderlos, aún sigo aprendiendo, ¿ya? Y una de las cosas que les puedo decir en el tema de resiliencia es lo único que me ayuda a empujar, 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 es decir, el objetivo, a mí yo estoy hecho para resolver problemas y este es un problema que tengo que resolver. Y muchas de las cosas, finalmente llegué a ser superintendente de mina, después gerente de mina en Canadá, y no muchos años después, antes que y sobre todo la experiencia vivida de haber pasado por ese sacrificio y de haber logrado eso. Tengo una persona que aprecio mucho y quiero mucho, tiene ciertas dificultades porque está pasando por un momento similar y siempre le digo, este es parte del proceso, es parte del journey, parte del viaje, como se dice. No te sientas mal, este es parte del sacrificio, parte del desarrollo profesional que uno tiene cuando lidia o quieres algo más. ¿Y por qué razón? Porque cada vez cuando tú quieres crecer, sales de tu zona de confort. Tú mañana quieres hacer algo, al salir de zona de confort todo es más desafiante. Y entonces, tú estás cómodo en tu mundo, en tu área, sí, pero cada vez que quieres salir de zona de confort es más difícil. Y cada vez que vas a seguir creciendo, las cosas se ponen más difíciles aún todavía. Y créeme que no es ahora. Ahora también tengo mi zona de confort. Tengo ciertas cosas que tengo que lidiar y reforzar. Tengo, lo que comenté, yo tengo dos mentores. Uno es muy amigo mío y trabajo y me dicen, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas? Porque yo también recibo feedback de ellos cada cierto tiempo. Y créeme que es difícil salir de lo que ya estás acostumbrado. Entonces, en resumen, vas a tener desafíos, yo la tuve que empezar a cero, resiliencia, adaptabilidad y todas las cualidades y habilidades humanas que te dije, que no son técnicas, básicamente no son técnicas, tienen que empezar. Ustedes hoy día, dos de sus compañeros han hecho preguntas con respecto a pocas oportunidades. Yo les digo, es parte del problema que tienen que resolver, sean resilientes y sigan, sigan. No hay oportunidad si es que no las buscas, las oportunidades no llegan solas, hay que buscarlas. No todos somos privilegiados para tener un network fuerte desde el inicio. Algunos tenemos que generar nuestro propio network. Y en eso trabajas ahí. Ok, Muchas Santiago. gracias. Hoy hay 10 manos ya levantadas, hay un montón, ¿eh? Creo que acabamos de llegar hasta las 10 de la noche, creo. Acá, mira, estoy No con- sé, pues un par más o tres más creo, porque ya creo que estamos fuera de empresa. Ya, para uno de geología, a ver, Luigui Emanuel, GO010. A ver, adelante, Luigui, por favor. Ahí tengo uno de geología, metalurgia y Uno de ambiental, mejor. medio ambiente y otro de metalurgia, sí, ya. Ya. Adelante, Luigui. Sí, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas noches. Si Voy a puedes prender tu intentar- cámara, por favor. sí, a ver, un ratito voy a intentar. Me sale error. A ver, no sé. Un segundo. ¿Me puede observar ahora? Sí, pero, ay, sí, Sí. se te Ya, ve. ok, Ok, súper. adelante con tu pregunta, Ok, Emanuel. Ahora sí, sí ¿qué se ve. tal? Primero agradecerles por el espacio que nos brindan a nosotros, que somos nuevos todavía aún en todo este gran sector. Agradecerle a usted, ingeniero Richard, el ingeniero también que nos expresa todas sus experiencias y quisiera sobre todo que nos brinde un consejo para nosotros que recién estamos comenzando y dando nuestros primeros pasos en todo este gran sector. ¿Cuál es su análisis profundo de cómo nosotros deberíamos realmente iniciar si queremos tener éxito profesional en nuestro rubro? Entendiendo que, si bien es cierto, no es la misma industria de hace 10, 20 años, que ahora ya ha evolucionado mucho más, ¿no? Gracias. Es casi similar, Luigi, a lo que han preguntado tus compañeros. En realidad hay habilidades técnicas y habilidades blandas.
Pero yo te diría en resumen, las oportunidades en Perú no son tan amplias como las que fue por la cantidad de egresados que tenemos, eso es en general. El jueves minero vamos a hablar un poco sobre ese tema. Existe ese desafío, pero a la vez también existe la intención, ¿ya? La intención de hacer cosas, la intención de salir. Y yo te resumiría eso. ¿Qué intención tienes? ¿Cuál iniciativa? Yo veía un video, justo fue un CEO del Banco Central, BCP, Banco Central, creo, Banco de Crédito del Perú, que él decía que él se esfuerza o él valora el esfuerzo que hace la gente, y esfuerzo no significa esforzarte día a día. Por ejemplo, si tú te levantas a las 5 de la mañana a estudiar, ya, hasta las 10 de la noche. ¿Qué pasa si yo, Santiago, soy estudiante y también hago lo mismo? Eso ya deja de ser esfuerzo. Esfuerzo es algo que tú tienes que dar mayor a diferencia de tus pares, para que puedas generar un diferencial. El otro que hablaba era sobre la iniciativa. ¿Qué cantidad iniciativa tienes? ¿Cuál es tu iniciativa para crear cosas? Yo te digo, Luigi, el éxito va a estar en función a cada paso que des cada día, de hoy día hasta el día siguiente. El éxito para mí, que todavía creo que tengo siquiera unos 20, 25 años de carrera profesional, va a depender del esfuerzo que hago hoy día, mañana y pasado. Granitos de arena, que yo quiero llegar a un lugar mucho más alto. Entonces, el esfuerzo que tú hagas ahorita tiene que ser sólido, tienes que buscar iniciativas. Una de las cosas importantes es que tienes que tener un plan. Mucha gente dice, yo crecí sin tener plan. Sí, pero son los privilegiados, son los, como dice un amigo, son los nombrados, son los elegidos. Pero Luis y Santiago no somos elegidos, pues, ¿no? Tenemos que hacer nuestro plan. Nuestro esfuerzo, plan anual, tienes un plan de vida, ¿qué quiero llegar 3 años, 5 años? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que levantarme temprano? Sí, tengo que levantarme temprano. Pero a la vez también tienes que tener compañeros, en este caso si tienes novia, ¿ya? O amigos, que tienen la misma filosofía. Muchas de las personas alrededor tuyo tienen que tener la misma necesidad de crecimiento. Únete con personas que tienen la misma necesidad de crecer o de comerse el mundo. Si te juntas con personas que están pensando que el sábado el lunes están pensando cómo gastarse el sábado, créeme que no vas a llegar a ningún lado. Yo, mira, personalmente la gente puede pensar que soy muy elocuente, tal vez no, soy muy tímido, en realidad soy hasta cierto punto tímido, ¿ya? Y no me gusta salir, prefiero dormir o prefiero estudiar o prefiero hacer algo. Y Santiago, pero ahora tienes familia. No, sí, no todo el tiempo he tenido familia, es soltero y créeme que yo preferiría juntarme y me juntaba con personas que querían crecer profesionalmente. Y mis amigos usualmente hay siempre así mayores. Y por ejemplo, a Richard, ¿ya? Yo trato de juntarme con él. Y la diferencia de edad no es que somos contemporáneos, ¿ya? Pero trato de juntarme con él, le saco la cita y vamos. ¿Y por qué? Porque de una forma me contagia su, su carrera profesional, me contagia sus logros que ha hecho. Entonces tomo un modelo a seguir y así comienzo a generarme amigos. Tomás González también es mi otro amigo. Entonces también a Tomás González lo llamo, lo comunico, cuando voy a Arequipa a veces lo llamo y le digo para reunirnos y me va contando sus historias, ¿no? De qué es lo que está haciendo, innovaciones, cómo lidera y todo el tema y ya te va generando esa misma ambición. Entonces, respuesta corta, todo lo que expliqué a tus compañeros anteriores, más estas cosas que te estoy diciendo. Tener un plan con determinación y júntate con personas que tengan el mismo objetivo de crecer. Inclusive, si familia no te ayuda en eso, aléjate un poco de la familia o personas que influyen negativamente a tu crecimiento. Excelente, Santiago. Bien, vamos a pasar a alguien de medio ambiente. Acá tengo a AM12, Yeidi Lisset. Adelante, Yeidi, por favor. Si puedes prender tu cámara. Sí, ahí me logran ver. Buenas noches. Sí, sí, adelante con la pregunta, Yeidi. Buenas noches, muchas gracias por la ponencia, ingeniero Santiago. Estuvo muy buena la ponencia y agradezco por los conocimientos adquiridos. Y bueno, la pregunta va de la siguiente manera.
Para los que estamos en la formación de ingeniería, ¿no? Donde casi todo el tiempo nos enseñan lo que es más teórico, ¿qué herramientas prácticas o hábitos fuera de las aulas nos recomienda usted para empezar a entrenar lo que es el liderazgo y la comunicación ejecutiva desde ahora? Excelente, Heidi. ¿Tú de dónde eres, Heidi? ¿Qué universidad y qué región? Universidad Nacional de Cajamarca. Ok. Cajamarca es un lugar muy especial para mí. He vivido ahí buen tiempo.